Hola a todos, Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos una vez más. Continuamos aquí con los estudios en este canal de YouTube del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Gracias, infinitas gracias. En realidad, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Vamos a orar esta mañana. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor, gracias porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. En tus manos, Señor, nos depositamos. Guíanos, bendito Dios. Señor, perdóname, Señor. Sé que no he pedido, Señor, oración por medio de aquí del canal, del ministerio, bendito Dios. Por la situación, Señor, de las personas, de las víctimas, de los terremotos, Señor, allá en el Medio Oriente, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que tú tengas misericordia, que consueles, Señor, que fortalezcas esos brazos, Señor, para sacar, Señor, las personas que están sepultados en los escombros, Señor. Fue terrible, bendito Dios, ese terremoto, Padre Santo. Guárdanos, Señor. Guárdanos a nosotros, Señor, porque no estamos nosotros, Señor, en realidad salvos de que algo así nos acontezca, bendito Dios. Acá, Señor, en California, Señor, estamos en la pura falla, Señor, a un lado, a la orilla de la falla de San Andrés, bendito Dios, y en cualquier momento, Señor, nos puede pegar también un sismo o un terremoto de esa magnitud. Ayúdanos, bendito Dios. Te ruego, bendito Dios, para que cubras mi familia, Señor, allá en Cuernavaca, ya que la casa, Señor, no está en tan buenas condiciones, ha sido dañada varias veces por los temblores que ha habido, Señor, en México. Padre Santo, yo te ruego, Padre, que tengas misericordia, Señor, y que guardes a mi familia, Señor, en ese lugar. Ayúdanos, Señor. En tus manos, Señor, depositamos a todas esas personas. Te ruego, bendito Dios, que el Evangelio resplandezca en las vidas de aquellas personas, Señor, ya que no te conocen. La mayoría de esos países son musulmanes, tienen el Islam. Ayúdalos, bendito Dios. Te ruego que el Evangelio, la esperanza de vida eterna, la salvación y la verdad de Jesucristo resplandezca en sus vidas, Señor, y tengan una esperanza verdadera, Señor, y genuina, esa esperanza gloriosa que es real y verdadera en Cristo, Señor. Ayúdanos. Bendice, Señor, a cada persona ya, Señor. Fortalécelos, Señor, levántalos y fortalece los brazos de todas esas personas que no paran día y noche, están trabajando, moviendo escombros, Señor, para sacar personas de los escombros, bendito Dios. Guarda las vidas de las personas que aún estén con vida en algún lugar debajo de los escombros, Padre, sosténlos tú, Señor. Ten misericordia, Señor, de ellos, bendito Dios. Te lo pedimos, mi Dios, todo en el nombre de Cristo Jesús, y guíanos con el poder de tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos. Leti Barrón, bendiciones. Sí, de amados hermanos, hoy es el día que hizo el Señor, amén, hoy es el día que hizo el Señor. Gracias, Leti, bendiciones. Vamos a empezar en un pasaje hoy en el libro de Mateos, capítulo 19, porque debemos de ponerlo en contexto lo que vamos a ver hoy en día con ese pasaje. Miren, vamos al texto. Aquí Jesucristo, ¿verdad?, es tentado por
los líderes religiosos y le hacen una pregunta y tremenda respuesta en realidad que debemos de considerar hoy en día también nosotros. Miren, dice que Jesús enseña conforme o sobre el divorcio, ¿verdad? Y dice así el capítulo 19, versículo 1 en adelante. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Creo que lo voy a poner acá para no estar muy chueco. Al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, ¿está permitido que el hombre se divorcie de su mujer por cualquier razón, por cualquier motivo, por cualquier situación o por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlas? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación o inmoralidad sexual, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la divorciada o con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él, Jesús, les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Tremenda declaración. Miren lo que declara aquí esta parte acá en el versículo 9. Dice Jesucristo: y yo les digo, ¿verdad? Bueno, dice, y él les dijo del versículo 8, vamos a leer. Y él les dijo que por la dureza del corazón Moisés les permitió repudiar o divorciarse de sus mujeres, mas al principio no fue así. Pero dice Jesús: y yo les digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Fíjense la situación, dice no dice que el que se junta con otra, dice el que se casa con otra, adultera, y el que se casa con la que se divorció, también adultera, también comete adulterio. Una cosa bien seria, en realidad digna de ser considerada. Le dicen los discípulos, ¿verdad? Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Se imaginan? No creo que sea algo nuevo la situación de hoy en día, que las personas están ya
en voy acá porque se me pasa. No creo que sea algo nuevo la situación de hoy en día, que el divorcio está por todas partes. La mayoría de las personas o de los matrimonios ya son, ahora sí se va a oír grosero, pero de segunda mano, las relaciones entre un esposo y una esposa. Y esto no debería de ser así. Fíjense que Jesucristo dice que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. También dice que el que se casa con la que se divorció, comete adulterio. Y en ningún momento está hablando de que si se junta, ¿verdad? O si está solamente viviendo en una relación libre, sin el compromiso del matrimonio, pero que si se casan por todas las de la ley, si se casan, si hay una boda, si hay un casamiento, dice que el que se casa con la mujer que se divorció comete adulterio. Y es notorio que muchos de nosotros, ¿verdad?, de una manera o de otra estamos casados o unidos solamente con alguna persona que ya tuvo relaciones anteriormente. Y esto no debe de ser así. El adulterio es verdaderamente que se altera el orden de lo que Dios estableció. Dios diseñó el matrimonio, una unión, para venir a ser una sola carne con nuestra pareja. La mujer viene a ser carne del varón que la toma por mujer, ya que la mujer fue tomada de la carne del varón en el principio, cuando Dios la formó. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios hizo caer un sueño profundo en Adán y tomó una de sus costillas o un pedazo de carne, porque tenía que llevar carne la costilla, y Dios formó una mujer. E hizo a la mujer y la trajo al hombre. Y por eso la mujer viene a ser carne del varón que la toma por esposa. El hombre no viene a ser carne de la mujer, ya que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, a la imagen y a la semejanza de Dios. Por eso la cabeza del hombre o la cabeza del hogar tiene que ser el hombre. Las mujeres deben de respetar esa posición, ese gobierno que Dios estableció en el hogar, pero de eso no se trata el tema. Lo que queremos ilustrar es el adulterio, el orden que se altera cuando una persona se une a una mujer, en este caso el varón, que se une a una mujer que ya otro hombre la tuvo por mujer. Cuando una mujer tiene relaciones íntimas por primera vez con un varón, esa mujer viene a ser carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Si éste se divorcia de ella y se separa, es lógico que haz de cuenta que se está quitando un pedazo de él, de su carne, y la está desechando. Y si se casa a otra mujer, comete adulterio, ya que cambió el orden de lo que Dios estableció en el principio. Sí. No es posible, bueno, ahora ya con los implantes, ¿verdad?, de órganos, creo que sí, ya es posible en nuestros tiempos por la tecnología, pero no es posible que yo me quite un brazo y me ponga el brazo de otra persona en mí. No puede ser así. O que me quite la cabeza y me ponga otra cabeza de otra persona. No puede ser posible eso. De la misma manera, el matrimonio, el divorcio, no te puedes quitar un pedazo de tu carne y unirte. En este caso, si la mujer ya había tenido marido anteriormente,
unirte a la carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Por eso el adulterio es una cosa seriosísima que debemos de considerar. Y yo en otro tiempo soy culpable, no consideraba el adulterio de esa manera en las relaciones. Es notorio que hoy en día hay siervos del Señor que están casados con alguna mujer, y lo digo a los pastores, alguna mujer que otro individuo la tuvo por mujer, y ante las palabras de Jesucristo, no las palabras de este hombre chiflado aquí hablando por medio de estos videos, sino por palabras de Cristo, es adulterio, mi hermano, mi hermana. No me importa cómo lo mires, cómo lo observes, no me importa que digas que no es que nos casamos, hicimos un compromiso delante de Dios, es adulterio. ¿Le has pedido perdón a Dios por esa relación? Dios se puede glorificar y creo que Dios es misericordioso y Dios nos ha dado el perdón de pecados en la cruz del Calvario, pero ¿has reconocido tu relación como la palabra de Dios lo dice? Si en caso tú te has unido en matrimonio con alguna persona que ya había estado íntimamente con otra persona, tanto como hombre como mujer, a la luz de lo que Cristo dice ahí, el que se casa con la mujer que se divorció de otro hombre comete adulterio. ¿Por qué? Porque el segundo hombre que la toma por mujer se está llegando a la carne de aquel varón que la tuvo por mujer. En realidad el matrimonio es cosa santísima que debemos de considerar y tendríamos que hacer una serie de estudios en este tema. Pero esa es la situación y vamos a irnos a nuestro texto. Creo que ya hablé bastante sobre eso. Tengo estudios acerca del adulterio y va con ese fin. Considera tu vida en realidad cómo está. Estás en una relación. Estamos en una relación donde nuestra pareja ya había tenido un compañero. Doy gracias a Dios en realidad yo por mi situación, ya que mi esposa tuvo un matrimonio anteriormente, pero ella enviudó, su esposo falleció y ya tenía 2 años de muerto cuando nosotros contraímos matrimonio. Yo no lo hice en realidad pensando en el adulterio de esa manera, pero Dios me guardó. Y de lo contrario, tuviera que arreglar esa cuenta delante del Señor y pedirle perdón a Dios porque me uní a una mujer que ya había tenido marido. Y si el marido vive todavía, lo vamos a ver aquí en el pasaje, es adulterio. Si el marido de la mujer murió, queda libre de la ley del matrimonio, puede casarse y no es adulterio, no es pecado, está acepto delante de los ojos de Dios, la relación es pura, santa delante del Señor. Pero bueno, nos quedamos acá donde dice que el marido, bueno, íbamos en el versículo 6 ayer, pero voy a leer desde aquí, desde el versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Miren esa palabra concesión, aquí la tengo ahora sí. Come on, carga. Esa palabra concesión, no la van a poder ver. Concesión
esa acción de conceder algo que se pide o se desea. Acción de otorgar una administración o particulares o empresas o derechos para explorar alguno de sus bienes o servicios durante un tiempo determinado. Pero nos vamos a quedar con la primera acción de conceder algo que se pide o se desea. Poniéndolo en el contexto, el apóstol Pablo les está aconsejando, no es un mandato, o sea, no se los está mandando que lo hagan, pero él les da el consejo como deseando él que si pudieran en realidad harían lo siguiente, ¿verdad? No como una ordenanza, sino como un consejo, pero en el fondo del corazón del apóstol Pablo está con el deseo de que si lo pudieran hacer, háganlo, ¿verdad? Pero no lo tomen como un mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, sin casarse, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse, ¿verdad? A estarse quemando. Entonces, aquí, porque no, de primero no explica, ¿verdad? No podemos hacer una doctrina fuera del contexto. No puedo agarrar yo acá el versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Yo no puedo hacer una doctrina de este solo versículo y decir, sí, somos llamados a ser apóstoles, somos llamados a ser igual que Pablo, somos llamados a vivir una vida en el poder como Pablo la vivió. Yo no puedo hacer una doctrina de ese solo versículo porque debo de ponerlo dentro del contexto de acuerdo a lo que se está hablando. De paso, es una lección para tener cuidado cuando oímos predicaciones que a un versículo de esa manera le dan otra interpretación totalmente contraria o de otra manera de lo que todo el pasaje está hablando dentro del contexto de lo que está hablando en ese pasaje en la Biblia. Tengamos cuidado, mi hermano, seamos sabios, no caigamos en el error. ¿Sí? Entonces habla de que quisiera que todos los hombres fuesen como Pablo, que se quedaran sin casarse, que no tuvieran su esposa, su esposo. Es posible que Pablo ya había enviudado, es posible que sí tuvo su esposa y murió, no lo sabemos, o se divorció, no lo sabemos en realidad. Quizás la esposa lo dejó cuando él se entregó de lleno al ministerio y él decidió seguir solo, no lo sabemos, no tenemos historia, pero está exhortando, ¿sí? Está dando el consejo que él quisiera que, no como una ordenanza, no es un mandamiento que él está diciendo, pero que él quisiera y deseara que si todos los hombres pudieran ser como él, sin unirse a una mujer, sí, y abajo da más razones el por qué, ¿verdad? El beneficio que tiene el quedarse en realidad soltero para el Señor. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo, sea sin casarse, pero si no tienen el don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que, que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, ¿verdad? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer, que, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Come on.
Bueno, tremenda declaración. Y va de la mano con lo que leímos en el pasaje ahí en Marcos, ¿era? Mateo. En Mateo 19. Va de la mano. Que dice el Señor Jesús que el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Aquí dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Mando, no yo, sino el Señor, o sea, les manda, ¿verdad? Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casarse, porque si se casa, comete adulterio. O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer, porque si la abandona, comete adulterio, o la pone a la mujer como instrumento para adulterio al que la tome como mujer por segunda vez. Creo que el matrimonio, hermanos, lo hemos minimizado, no le hemos dado el valor de lo que se refiere. Yo soy culpable. Yo he vivido mi juventud verdaderamente mal ante los ojos de Dios en ese aspecto, en lo que se refiere a las relaciones entre un hombre y una mujer. Para vergüenza mía lo digo, y sé que si el Señor me ha llamado a compartir y a predicar, creo que tengo que enseñar la verdad y no lo que yo creo que es verdad o a mi conveniencia. ¿Sí? Creo que debemos de educar a nuestros jóvenes en la iglesia. Creo que estamos verdaderamente pobres en enseñar y en instruir a nuestros jóvenes, a nuestros matrimonios, a nuestra gente en la iglesia hoy en día sobre este tema. Jesucristo es bien claro, dice que el que se casa con la mujer que se divorció comete adulterio. El adulterio, mi hermano, mi hermana, no es la unión libre o fuera del matrimonio. El adulterio es al unirte con la carne de aquel varón que tuvo a esa mujer como esposa. Porque en cierto sentido ella vino a ser una carne o vino a ser la carne de aquel varón que la tuvo por mujer. Y el que se casa con esa mujer, te unes espiritualmente ante los ojos de Dios, te unes con la carne de aquel varón, ya que esa mujer vino a ser carne de aquel varón que la tuvo por mujer. El adulterio es cosa de veras digna de ser considerada. Y si hay pecado de adulterio en nuestras vidas, si estamos casados con una persona que ya había tenido relaciones anteriormente, ya sea hombre o sea mujer, debemos de pedirle perdón a Dios. Y Dios es grande para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si dices que no es adulterio tu relación, porque estás casado ante la iglesia, estás casado por todas las de la ley, por las leyes civiles y por la iglesia, y crees que no es adulterio, discute con Jesucristo, porque Cristo dice que el que se casa con la mujer que se divorció comete adulterio. Y es por eso que dice aquí Pablo que manda, ¿verdad? Pero no él, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casarse y reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no se separe de ella, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Perdón, no le cambie acá. Sí, si una mujer tiene marido que no sea creyente
y consiente él en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Espérenme. ¿Dónde estaba? Vengo en breve, voy a hacer una pausa. Mucho que está declarando aquí el apóstol Pablo que debemos de considerar en realidad, mi hermano, mi hermana, yo en otro tiempo, en mi ignorancia, en mi pecado, en mi manera de vivir, no considerando y no entendiendo en realidad la situación verdadera y correcta, bíblica, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña con respecto al adulterio. Viví mi vida fuera de vivir una relación en santidad delante de los ojos de Dios. Yo no lo miraba tan grave. Yo creía que si una persona se había juntado con alguien que... Espérenme. Perdón, yo creía que si... Sofía, buenos días. Amén, amén. Sofía, Jorge, buenos días. Yo creía en realidad que si una persona estaba solamente viviendo sin casarse, unido a otra persona, solamente estaban unidos así en unión libre, le llama uno, que por cuanto estaban sin casarse, que eso era adulterio, pero que si se casaban, arreglaban esa situación del adulterio. Cuando Jesucristo mismo dice, el que se casa con la persona que se divorció, comete adulterio. ¿Sí? Es lo que Cristo en realidad, es lo que Cristo en realidad dice y no lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos. Porque la mera verdad, mi hermano, mi hermana, creo que acomodamos a veces las doctrinas a nuestra conveniencia y les damos la interpretación equivocada y no queremos aceptar la verdad. No queremos aceptar nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra desobediencia. Es un serio problema en realidad lo que es el adulterio, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Se puede arreglar la situación y no necesitas divorciarte o separarte si es que estás casado o casada con una persona que ya había tenido una relación anterior, ya sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Si la persona tuvo íntimamente una compañera o un compañero y no funcionó esa relación y se separó, se unió en una sola carne con aquella persona. Y si vives en una relación así, que tienes tu esposo o tu esposa que ya había tenido una relación anteriormente, es adulterio, mi hermana, mi hermano, aunque te hayas ver casado con ella, debes de presentar esa situación delante del Señor y pedirle perdón para que sea santificada por la sangre de Cristo tu relación y pueda funcionar mejor y Dios esté en ese hogar, en ese matrimonio y en realidad
por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, tu matrimonio sea santificado. Pero debes de pedirle perdón a Dios por ese pecado. Es bien seria la situación en realidad. Vamos a la lectura. Muy amplio este tema, ¿no? ¿A dónde estábamos aquí? Dice que el hombre o el creyente, si está con una persona incrédula, que no se separe de él. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el incrédulo no quiere estar viviendo con el creyente, se puede separar. ¿Sí? Si Jesucristo es ocasión de dividir el matrimonio, se puede separar. Pero acuérdense que cae en lo mismo. Si se separa, si la persona no quiere nada de ti porque eres cristiano o cristiana y se separa, es mucho mejor que se quede uno sin casarse. Pero en el caso de que alguien se case, debe de uno reconocer ese pecado de adulterio y pedirle perdón a Dios. Y de esa manera creo que la sangre de Cristo sí nos limpia de toda maldad, de todo pecado, y de esa manera el matrimonio puede ser santificado por la confesión del pecado de adulterio. Pero lo conveniente sería mejor, como dice el apóstol Pablo, mejor no casarse. Está largo este tema, muy amplio este tema. Vámonos adelantito porque se nos acaba el tiempo. Sí. Vamos a leer tantito más y concluimos. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siervo, siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres cada uno. Hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Mucho que explicar en este pasaje, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver con tanto detalle. A ver qué se... Ay, Dios mío, sí. Que se refresque. Cuando un hermano... Aquí. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Sí. Vamos a quedarnos aquí porque mañana concluimos con el capítulo. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, más doy mi parecer que como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procure soltarse. Está libre de mujer, no procure casarse. Pero bueno, hay mucho que decir de todo eso para adelante. Y necesitamos mantener nuestro enfoque dentro del propósito del matrimonio,
de entre un hombre y una mujer de acuerdo a lo que el Señor enseña. ¿Sí? De acuerdo a lo que el Señor enseña, de lo que el Señor establece, de lo que es en realidad el, el matrimonio. Debemos de permanecer con nuestros ojos fijos. Allá en Génesis, mi hermano, mi hermana, cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y después Dios hizo caer un sueño profundo en Adán, y de una de sus costillas hizo una mujer, y dijo Dios, ¿verdad? Que dice Adán, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque en realidad era un hueso de su hueso y carne de su carne la mujer. Así que cuando uno toma una mujer o se une en matrimonio con una pareja, los dos vienen a ser una sola carne. ¿Sí? Ya que la mujer es carne del varón. Ella fue hecha de la carne del varón, por lo tanto, cuando uno se une en matrimonio o fuera del matrimonio íntimamente con una persona, ya sea hombre o sea mujer, los dos vienen a ser una sola carne, porque ese fue el plan de Dios, ese es la regla general del matrimonio. Y en realidad, mi hermano, mi hermana, el matrimonio debe de ser una cosa santísima. Y es una cosa santísima ante los ojos de Dios. Y tiene un propósito divino en este universo, que es el multiplicarse, el tener hijos, el tener familia, el seguir ramificando la vida que Dios nos ha dado. Amén. Debemos de considerarlo, en realidad es cosa seriosísima. Quizás habrá personas que están en una relación, que están viviendo con una persona que tuvo una relación anterior, y dirán que estoy juzgando, que estoy siendo duro con la palabra, pero miraron ahí qué es lo que Cristo dice, ¿no? ¿Qué es lo que Cristo dice con respecto a eso? Sí. Concluimos. Miren lo que dice el Señor. Y Cristo les dijo, ¿verdad? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar o divorciarse de sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, comete adulterio si te divorcias de tu mujer. Y el que se casa con la divorciada, adultera. No dice que el que se junta nada más, el que se casa. Creo que son palabras dignas de considerar, de observar y de ver en qué situación está nuestro matrimonio, nuestra relación, y si estamos unidos en una relación en adulterio. Confesémoslo delante del Señor y pidámosle perdón, para que el perdón de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios santifique ese hogar. Porque si no lo hemos hecho y no lo queremos reconocer y pensamos que porque estamos casados es una relación acepta delante de los ojos de Dios. Sí. Si pensamos que es una relación acepta delante de los ojos de Dios porque nos casamos, no importa, dice Jesucristo que el que se casa con una persona que se divorció es adulterio. Y la mayoría de nosotros como personas, los que ya tenemos un hogar, un matrimonio, una relación fija, los que nos hemos casado y los que no nos hemos casado y que vivimos en unión libre, la mayoría de nosotros somos culpables del pecado de adulterio.
Oremos. Padre bendito, gracias Señor te damos porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Sé que muchas personas se ofendieron, sé que muchas personas se desconectaron porque las palabras, Señor, hablaron, Señor, a su conciencia. Tus palabras, no las mías, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, que si hay matrimonios que están casados o unidos, Señor, con alguna persona que ya había tenido un compañero o una compañera anteriormente, ya hubiera sido que se hubieran casado o no, Señor, que solamente se unieron íntimamente con otra persona anteriormente de su matrimonio, Padre. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo les confirme tu palabra, Señor, tus propias palabras, no las mías, de que ese adulterio, esa relación en la que están hoy en día, que te pidan perdón, Señor, y tú santifiques esa relación, ese matrimonio, Padre, para la gloria y honra tuya. Perdónanos, Señor, porque como seres humanos, Señor, no entendemos lo santo que debe de ser el matrimonio y de lo que es el matrimonio delante de tus ojos, Padre. Te ruego, Señor, que los jóvenes que no han cometido, Señor, el error de unirse o de tener relaciones íntimas con alguna persona, te ruego, Señor, por los jóvenes que están vírgenes, están santos, son vasos santos delante de ti, Padre, que los guardes, que les des sabiduría, que les des el temor tuyo, Señor, para que no caigan en el error que la mayoría de nosotros que estamos casados hemos caído, Señor, en el adulterio. De una manera o de otra, Señor. Somos en realidad, Señor, una generación adúltera, Señor. Así llamabas tú, Señor, a aquella gente en tus tiempos cuando ministraste, Señor, en la tierra, Señor, de Judea, en la tierra de Israel. Cuando ministraste por 3 años, tú así les dijiste una vez y otra vez y otra vez. Esta generación perversa y adúltera demanda señal. ¿Adúltera por qué? Porque la mayoría de nosotros, Señor, ya venimos, Señor, a una relación o al matrimonio ya de segunda mano, Señor. Ya hubo personas que nos han tenido como compañeras, ya hubo personas que han tenido a nuestras compañeras por compañeros. Y en realidad, Señor, en realidad, Padre, somos culpables, la mayoría de nosotros, del pecado de adulterio. Perdónanos, Señor. Y sabemos que nos has perdonado en la cruz del Calvario, Señor. Santifica nuestro matrimonio. Perdónanos, Señor, borrón y cuenta nueva. Nos lavamos en la sangre preciosa tuya, Señor. Gracias por haber venido y por habernos dado una salvación tan grande. Podemos ver tu misericordia, podemos ver tu amor, podemos ver tu sangre preciosa limpiándonos de toda maldad, de todo pecado, de todo engaño de este mundo, de todo engaño de Satanás y de toda nuestra esclavitud en el pecado y hacer lo malo delante de tus ojos. Perdónanos, Señor, porque no hemos considerado el matrimonio como lo que es cosa santísima, con un propósito divino. Oh Padre, cuánto necesitamos que restaures esta humanidad, Señor. Cuánto necesitamos que quites el pecado ya para siempre, que Satanás sea quitado de este mundo, que el imperio de la muerte sea destruido en el lago de fuego. Padre, cuánto anhelamos y clamamos, Señor, por ese día, Señor glorioso, cuando vivamos y reinemos en tu presencia para siempre, sin pecado, sin maldad, sin engaño, sin Satanás, sin esta carne vendida y sujeta a la esclavitud del pecado y de la muerte, Padre. Santifica los matrimonios de aquellas personas que reflexionen y entiendan que si tienen una pareja ya de segunda mano, se oye feo, pero si tienen una pareja
de segunda mano, Padre, que confiesen que es adulterio y te pidan perdón, bendito Dios. Y tú seas, Señor, santificando hogares, aquellas personas que reconozcan y te pidan perdón, que vean en realidad que son culpables, si somos culpables de adulterio, Padre. Santifica, Señor, esos matrimonios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Dios les bendiga ricamente. Nos vamos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Tremendo pasaje, la mera verdad. A muchos van a ser ofendidos. Muchos se van a ofender, van a decir que estoy exagerando, que soy muy extremista, que soy muy inconsiderado, que estamos bajo la gracia. Sí, estamos bajo la gracia y gloria a Dios por ello. Pero la gracia de Dios no anula que si me relaciones una relación en adulterio, dentro de lo que la palabra de Dios enseña, dentro de que las palabras de Cristo mismo nos enseña y nos da la guía perfecta a considerar, a mirar cómo está nuestra vida, es como un espejo y se encendió una luz y vemos lo sucio que estamos, y si no hacemos nada al respecto y le pedimos perdón a Dios, vamos a permanecer en nuestro pecado de adulterio. La bendición de Dios no va a estar ahí como Dios quiere bendecirnos. Ese matrimonio no va a ser santificado en realidad para darle la gloria y la honra a Dios. Acuérdense que dice la Escritura por medio del apóstol Juan, que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y hacemos a Dios mentiroso, pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy puedes limpiar tu matrimonio. Hoy el Señor lo puede aceptar como un matrimonio santo, puro, perfecto, ante sus ojos, por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero nos es necesario decirle, Señor, tienes razón, por medio de tus palabras, mi relación, mi matrimonio es adulterio ante tus ojos. Perdóname y créemelo, que Él te perdonó ya en la cruz del Calvario, pero debes de confesarlo y pedirle perdón, doblar rodilla y santificar tu matrimonio para que sea bendecido como Dios quiere bendecirlo. Amén. Bendiciones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Padre bendito, yo ruego, Señor, por cada matrimonio que está en una relación, Señor, en adulterio, Padre, que la convicción venga a sus corazones, te pidan perdón y sus matrimonios, esos hogares, esas relaciones, esos matrimonios sean santificados por la sangre de Cristo al venir a un arrepentimiento y pedirte perdón genuino de corazón. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Les amo en el amor de Cristo. Bye.